Conmigo, porque hay veces que estamos esperando, y les los he comentado en otras ocasiones, ¿no? Que, Joel, soy Dios. Y se imaginan si Dios nos hablara así, yo creo que más de uno ya nos hubiera dado un paro cardíaco y ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero Dios dice, y este es el punto 1, entendiendo el lenguaje de mi Padre Celestial. Dios nos dice cómo se comunica con todos, no solo con los que son sus hijos, sino también con los que no lo son. Entonces, en Romanos 1, 19 y 20 dice: por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y aquí les subrayé esta parte. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad de su gloria, su grandeza, se hacen claramente visibles, o sea, sí las podemos ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué me está diciendo? Bueno, y al final dice, de modo que no tienen excusa. O sea, tanto los hijos de Dios como la gente que no es creyente, podemos ver la gloria de Dios, su poder, su deidad, a través de las cosas creadas, de la naturaleza, de los árboles, de los pájaros. No sé si has tenido oportunidad de ver a las golondrinas en las mañanas, cómo van así en parvada y cómo vuelan todas, y cómo algunos de los cantos de los pájaros son así, pues, impresionantes de hermoso, ¿no? Y todos ellos saben a qué horas despertarse y no tienen despertador, ¿verdad? Saben a qué horas cantarle a Dios. Cuando ven la creación de los árboles, cómo le hace un árbol para tomar el agua que está en el suelo y subirla hasta la hoja más alta, y algunos de ellos son metros y metros de alto. Todo eso te deja ver el poder y la gloria de Dios. La perfección en el cuerpo humano, los animales en el mar, tantas cosas. Dios te está diciendo: yo soy un Dios de poder, soy un Padre que te ama y que todo, hasta lo más íntimo de ti, lo conozco y me interesa. Es por eso que cuando Jesús les dice a sus discípulos, dice: ustedes ni por mucho afanarse pueden cambiar un cabello de color. Todavía no había tintes de color ni nada de eso en aquel entonces, ¿verdad? Pero también dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. O sea, Dios me está diciendo que Él me ama y se interesa por todo lo que yo soy, pero tengo que aprender a identificar el lenguaje de Dios. Identificar que Dios no me va a hablar así: uy, soy Dios. ¿Por qué hablarme con Dios audible cuando Él me puede hablar directamente a mi mente, a mi corazón? Y entonces es por eso que cuando ¿no te ha pasado que vas a la naturaleza y ves así una cascada impresionante, o ves una puesta del sol en el mar? Te quedas wow. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios que te está hablando a través de la naturaleza. Mira otro texto, allí en Hechos 14, 15, y luego me salto al verso 17. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Ves? Es Pablo hablando para que se conviertan gente que no es creyente. Dice: que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Y aquí por eso lo subrayé. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, va nuevamente diciéndonos la palabra que Dios, a través de las cosas creadas, podemos entender su naturaleza de orden, de perfección. Ahora últimamente los ecologistas se han dado cuenta que las cadenas alimenticias que hay entre los animales, cuando llega el ser humano y las altera, se rompe todo el equilibrio perfecto que hay en el ecosistema, en un bosque o en el mar. ¿Por qué? Porque Dios hace todo con perfección. Entonces, cuando yo me voy dando cuenta de eso, que Dios tiene un plan, que Él no hace las cosas al aventón, que Él no deja las cosas así a medias, sino que todo tiene una perfección, lo voy entendiendo a través de la naturaleza. Y digo, bueno, si Dios es tan perfecto en la naturaleza, también lo es en lo espiritual. De hecho, lo espiritual es más importante. Y entonces vamos entendiendo cómo, así como en un ecosistema, que el lobo se come al ratón. Hubo una vez que vi un reportaje que en la época de los vaqueros,
pues los ratones, hubo una epidemia de ratones y no se explicaban cómo. Y entonces empezaron a hacer en la actualidad estudios de por qué en aquel entonces de los vaqueros, del viejo oeste, hubo una epidemia de ratones. Y empezaron a entender que aquellos vaqueros, tratando de proteger a sus ovejas, empezaron a matar a los lobos o a los coyotes, porque se acercaban y se comían a las vacas o se comían a las ovejas. Y entonces se sueltan haciendo una matazón de coyotes y de lobos, pero no se dan cuenta que eso está alterando el ecosistema, y de repente hay una epidemia de ratones, se reproducen muchísimo y terminan dañando las cosechas, comiéndose el grano. ¿Por qué? Porque los lobos y los coyotes se comían a los ratones, y entonces era un equilibrio perfecto, pero llega el hombre y lo altera. Bueno, espiritualmente así pasa, no hay coyotes ni hay ratones, pero hay cosas que Dios hace en tu vida que dice, tú me estás pidiendo paciencia, ¿cómo te voy a dar paciencia si no es a través de una situación que te va a producir paciencia? ¿Cómo te va a dar amor si no es a través de una situación donde hay alguien difícil de amar? Ay, no vuelten a verlo, no vuelten a verla. No, nada más estamos hablando de cómo Dios trabaja. Obviamente muchos me pueden decir, ay, entonces no voy a pedir por amor ni por paciencia. Es la cuestión que así hay muchos allá afuera que dicen, no me acerco a Dios porque cambiar me duele, mejor me quedo así. Y es allí donde debemos de ser valientes y decir, de todos modos voy a sufrir en este mundo, voy a sufrir para parecerme a Dios, voy a sufrir subiéndome a la vasija del alfarero y dejando que Dios sea el que me dé forma, y va a doler, pero cuando termines te vas a sentir, cuando termine Dios te vas a sentir tan satisfecho, tan orgulloso, porque ahora tu carácter es diferente, ya eres más paciente, a pesar de que no fue fácil. Pero mira, Salmo 19 del 1 al 4 nos habla nuevamente de lo mismo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Te vas dando cuenta cómo va hablando acerca del perfecto del día, de cómo día tras día sale el sol, cómo día tras día sale la luna. La otra noche, hace como 2 noches, veníamos de regreso de un estudio bíblico y venía con Joelito en el carro, y una luna enorme. Eso es aprender a hablar el lenguaje de Dios. Cuando ves un arco iris, cuando ves el sol cómo sale, cuando ves todo lo de Dios, ya no lo ves como ay, hace mucho calor, ay, qué calor, ay, hace mucho frío. Lo vas viendo como lo que es el lenguaje de Dios, que te va hablando de perfección. Dice que un día le dice al otro día, o sea, sin lenguaje y sin palabras, todo está en perfecta armonía. Dice que si la tierra estuviera 1 grado más cerca del sol, no sería posible la vida por el calor tan insoportable. Y lo mismo si la tierra estuviera 1 grado más retirado del sol, habría demasiado frío y no sería posible la vida. Todo nos habla de perfección. Obviamente quienes le quieren adjudicar todo eso a la coincidencia, ¿verdad? Pero pues creo que hace más falta tener fe para creer que venimos del mono. Bueno, los que dicen venir del mono, yo creo que se ven en el espejo y dicen, no, pues si no hay otra explicación, vengo del mono. Que creer en Dios, que vengo de un ser divino y que todo mi cuerpo funciona gracias a Él. Cuando vas viendo el lenguaje de Dios aún en tu cuerpo, yo me maravillo, porque por más que le digo a mi cuerpo, esta hamburguesa que te vas a comer, cuerpo, no la vayas a retener, que no se queden las llantitas, ¿ok? Pero no me hace caso. El cuerpo, una vez que entra la comida solita, lo que son nutrientes se van para un lado, lo que es fibra se va para el otro, lo que es la grasita toda se queda aquí, todo se distribuye sin que yo sepa. A mí solamente me da un sueño y entonces me pongo a interceder por las naciones, ¿verdad? Pero aquí a lo que voy es que nuestro cuerpo mismo no entendemos cómo funciona. Aparentemente decimos, es mi cuerpo, pero cuando lo analizas no lo podemos controlar. Lo usamos así como quien usa un carro, pero pues yo no sé cómo funciona y mucho menos puedo arreglarlo. Igual con nuestro cuerpo. Así que
Con esto, a lo que voy es entender el lenguaje de Dios. Y cuando, así como bebitos, vamos conociendo más a nuestro Padre, van a empezar a suceder cosas increíbles entre nosotros. Y nada más quiero el día de hoy compartirte 3 características de Dios. 3 características que van a traer paz y una forma diferente de pensar. Y la primera es: mi Padre Celestial todo lo puede. Eso significa que es omnipotente. Ay, esta palabra te la puse allí porque cuando leas la Biblia y veas omnipotente, tú vas a decir, ¿qué es eso? Bueno, eso todo lo puede. Entonces, por eso mi Padre Celestial todo lo puede. Eso significa que es omnipotente. Y vamos a ver primeramente cómo dice la Biblia que Dios es omnipotente, y luego vamos a ver, ¿y eso a mí en qué me ayuda? Vamos a ver primero en Isaías 40, del 12 al 15, cómo dice la palabra que Dios es omnipotente. Dice: Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Imagínate eso, los océanos. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de ir a mar y mar abierto y ver que tu vista hasta donde alcances puro mar. Bueno, dice la Biblia que le cabe en la palma de su mano a Dios. Luego viene diciendo: puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Más o menos nos vamos dando cuenta del tamaño de Dios que tenemos. Dice: Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. ¿Alguna vez has ido al Gran Cañón y has visto las montañas, o sea, los barrancos? ¿O has ido a lugares donde la naturaleza es así de impresionante? O sea, hablando de montañas y de cerros, dice que todo eso Dios lo puede recoger. Dios es capaz de pesarlo en una balanza. Dice: a Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. O sea, Dios lo sabe todo. Y en el verso 15, aquí lo subrayé, es donde me quiero enfocar. Dice: las naciones son para Él como una gota de agua, como un grano de polvo en una balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para Él lo mismo que un simple grano de arena. Nos vamos dando cuenta por qué Dios nos dice que no podemos hacernos imágenes de Él, porque no era lo suficientemente grande que lo pudiera representar. No hay nada lo suficientemente glorioso para decir: esto es Dios. Y por eso Dios dice: no te harás imagen delante de mí, porque entonces tú vas a tener en tu mente un Dios de ese tamaño. Y por muy grande que fuera la imagen que tú te pudieras hacer, así como la que está en Río de Janeiro, así grandotota, dice Dios que eso te va a limitar, porque Dios es aún más grande. No hay nada que el ser humano pueda hacer, o algo que ya esté hecho, que pueda representar el tamaño de Dios que tenemos. Entonces, ¿en qué me sirve a mí eso? Que cuando tú y yo entendemos que Dios todo lo puede, eso va a traer paz a tu vida. Cuando vamos entendiendo el tamaño de Dios, que dice que para Él todas las naciones poderosas son como una gota de agua, podemos darnos cuenta que cualquier problema que yo tenga, Dios es mucho más poderoso para resolverlo. Y eso va ligado a que si yo me hago una imagen de un Dios por muy grande, y mi problema es más grande que esa imagen, esa representación que me hice de Dios, me voy a empezar a estresar, me voy a empezar a angustiar, se me va a ir el sueño en la noche. Tal vez no tenemos representaciones físicas, pero tal vez no tenemos imágenes, pero ¿qué tal nosotros nos creemos que somos, como dirían allá en mi tierra, Juan Camané, y que puedo todas, ¿no? Y entonces viene un problema más grande que mis fuerzas y me angustio, me estreso. Hay veces que no es consciente, sino inconsciente, el que primero cuando tengo un problema le busco cómo le hago yo, y ya que no encuentro cómo, entonces, ay Señor, ayúdame. Y entonces Dios es hasta el final, hasta que ya se me acabaron todos los recursos, entonces ya empiezo a orar: ay Señor, ayúdame, ¿cómo le hago en este problema? Porque se me olvidaba, tú eres todopoderoso, Señor. Debería de ser nuestra primera recurso, el decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y entonces, si lo que yo estoy haciendo, Señor, es para tu gloria, entonces no me estreso. Y si no es para tu gloria, tú dirígeme, pero yo sé que tú no eres un padre que le gusta ver a sus hijos sufrir. Tú no eres un padre, Señor, que está allí a ver quién se porta mal para aventarle un rayo y un latigazo.
Dios es un Dios amoroso, y eso lo veo a través de Juan 3:16, el texto más conocido en la Biblia, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, eso habla de antes de que Cristo viniera, cuando todavía éramos pecadores. Ahora, habiendo aceptado a Jesucristo, ¿no crees que Dios te ama aún más? O sea, que Dios no te va a destruir. Dios quiere formar algo en ti. Pero como lo hemos visto en otras ocasiones, los problemas son herramientas que Dios permite a nuestra vida para irnos moldeando. Entonces, ¿de qué me sirve a mí entender que Dios es omnipotente, que todo lo puede? Que descanso en medio de la tormenta, que aunque las cosas no salgan como yo quiero, Dios tiene todo bajo control. Yo solamente debo de cumplir, hagan de cuenta que esto de aquí es el área de mis responsabilidades, porque no debo de confundir entre lo que es mi obligación y lo que es fe. Porque si lo que está dentro de mi responsabilidad, por ejemplo, debo de ir a trabajar, si no, pues no voy a tener economía. Entonces, si hay algo dentro de mi responsabilidad que yo no estoy haciendo, pues entonces Dios no me va a contestar. Pero si yo estoy haciendo todo lo que está dentro de mi área de responsabilidad y aún así no puedo resolver el problema, entonces es donde empieza el área de Dios. Y entonces, un ejemplo, todo este cuarto es el área donde Dios controla. Y este pedacito de aquí es mi área de responsabilidad. Entonces hay un problema que está más allá de mi área de control. Es donde empieza la fe. Y es por eso que podemos entender que Pablo dijo: entre más débil soy, más fuerte. Porque entre menos área de responsabilidad tengo, más áreas donde Dios se mueve en mi vida. Y dice: entre más débil soy, más fuerte. Entre menos control tengo, más control tiene Dios. Eso sí, yo hago mi parte, yo hago lo que me corresponde. Pero si tú vas analizando, la mayoría de nuestros problemas están más allá del área de control. Yo trabajo, pero no puedo controlar el precio de la gasolina. Yo trabajo, pero no puedo controlar el que ya se descompuso el carro. Bueno, si es que lo trato bien, ¿verdad? Yo trabajo, pero de repente pues me enfermé y no tengo días de enfermedad y ya me descontaron un día. O soy mi propio patrón y ya no tengo el cheque de ese día. Hay cosas que no puedo controlar, pero eso no quiere decir que Dios no las controla. Entonces, vamos a ver Nehemías, algo que está dentro de mi área de control. Nehemías 4, del 6 al 10. Así que seguimos reconstruyendo el muro, y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Pero cuando Sanballat, Tobías y los árabes, los de Amón y los de Asdod, se enteraron de la reparación del muro de Jerusalén, que seguía adelante y que se estaba cerrando las paredes caídas, se enojaron muchísimo. Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces, orando 7, podemos ver que dice que todos los árabes se enteraron de la reparación y empezaron a decir: no van a poder, se les van a caer los muros. Entonces en el verso 9 viene: entonces oramos a Dios. O sea, no estaban orando. Fue hasta que empezó el problema que dice: entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche. O sea, estaban trabajando en sus fuerzas, pero cuando la cosa se puso color de hormiga, les empezaron los problemas. Entonces empezaron a orar. Y en el verso 10 viene lo que les sucedió. Dice: la gente de Judá se quejaba: ya no tenemos fuerzas. Si tú te esperas a buscar del poder de Dios hasta que esté el problema, es cuando te desanimas. Tenemos que estar buscando de Dios todo el tiempo para vivir reposados. Muchas veces ese es el propósito de Dios, para traer problema a tu vida, que te acuerdes de Él, porque de otra manera tristemente no buscamos a Dios hasta que no viene un problema. Así como el pueblo de Israel. Entonces oramos para que tu vida sea una vida tranquila, sea una vida próspera, no solo económicamente, sino en todas las áreas de tu vida. Ora a Dios y confía en que Él tiene poder. Y como te digo, tú controla o tú enfócate en tu área de control, y lo demás, velo que es una oportunidad en la que tú vas a ver la gloria de Dios. La fe es lo que hace que tú descanses, pero la fe
que caer y entender en tu mente, y para que germine la semilla de la fe en que Dios es todopoderoso. De verdad, este texto de Isaías 40, cuando lo analizas y le das vuelta y te lo imaginas, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Y no solamente léelo así por leer, sino medíralo, imagínatelo. Ay, doctora, ya empezaron los cohetes y eso, que no es 4 de julio. Dice, puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. O sea, imagínalo. Trata de los dedos de Dios, o sea, ¿de qué tamaño es Dios? Y eso va a traer paz a tu vida. Siguiente característica de Dios: mi Padre Celestial todo lo sabe. Eso significa omnisciente. Ay, qué palabras domingueras, ¿verdad? Es que el domingo tenía que traerles el español de aquel entonces. Mi Padre Celestial todo lo sabe. Eso significa que es omnisciente. Ovni no significa los ovnis con B de que ahí andan volando. Ovni significa todo, ¿verdad? Y siente quiere decir, viene de la raíz de la palabra que todo lo sabe, ¿verdad? Entonces por eso todo lo sabe significa omnisciente. En el otro, omnipotente es omni que todo, y potente es de poder, ¿verdad? Entonces nada que los ovnis, que el domingo el pastor habló de ovnis y que no va. En Romanos 11 del 33 al 36, como dice en la traducción del lenguaje actual, Dios es inmensamente rico, y aquí subrayado, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejo? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él, así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Qué tremendo, dice que su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Hay un libro que me gusta de Rick Warren que se llama Una vida con propósito, y tiene esta expresión que dice que para que podamos entender cómo es el conocimiento de Dios, él pone el ejemplo de que sería como tratarle de explicar a una hormiga cómo funciona el internet. Algo así nos dice hormigas, ¿verdad? Ya me incluyo, pero algo así es la comparación. Para que tenemos muchas dudas y muchas cuando leemos la Biblia, ¿y por qué esto? ¿Qué fue primero? Si los dinosaurios o Adán y Eva y cosas de... Mira, crea un folder en tu cerebro que diga preguntas que le haría a Dios, y allí mete eso, porque Dios no nos puede explicar todo, nada más nos explica el plan de salvación, y entonces nos enfocamos en llegar al cielo, y ya que seamos obedientes y que estemos en el paraíso, entonces ya le preguntaremos todo a Dios. Mira, Señor, aquí está el file, el folder donde están todas las preguntas que te iba a hacer. ¿Quién fue primero? ¿El huevo, la gallina, el dinosaurio o Adán y Eva? Y entonces le preguntas todo. Pero primero vamos a poner por obra lo que ya Dios dejó en la Biblia. Porque hay gente que se la pasa buscando cosas, que si los aliens, como les digo, los ovnis, que si sí existen o no, y pierden toda su vida en esas cosas. Y tenemos que entender que Dios todo lo sabe, y parte de la fe es descansar en que Dios sabe lo que está haciendo en mi vida y en la vida de los míos, y que, como les digo, si mi área de responsabilidad yo estoy haciendo todo bien, estoy tratando bien a mi familia, siendo paciente, cariñoso, palabras de afirmación, diciéndoles buen trabajo a mis hijos, y de repente empiezan a suceder cosas que yo no puedo controlar, no empezar a manipular, ni como ahorita Betty nos estaba comentando, la neurosis y todo ese tipo de situaciones. Es porque como yo no puedo producir el milagro, como yo no puedo controlar la situación, busco cómo le hago. Espera en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios es el arquitecto de nuestra vida, pero la omnisciencia de Dios se va a ver reflejado en cambiar mi forma de pensar, y cuando yo cambio mi forma de pensar se ve traducido en actitudes, y es eso lo que dice Proverbios 3 del 5 al 8. Cuando yo entendí que Dios es omnisciente, entonces ya no voy a hacer esto. Dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Me gusta esta traducción. Dice: no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Aleluya. Amén.
Cuando yo entiendo que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, es cuando voy a recurrir en oración a decirle: Señor, dirígeme. Analiza tu oración. Casi siempre nuestras oraciones son al revés. Yo quiero dirigir a Dios: mira, Señor, hazle así, y Señor, cambia a fulanito, y Señor, quítale a menganito, y Señor, ponle acá, y quita. Y mi oración es yo tratar de dirigir a Dios, cuando Dios dice: yo ya sé qué hacer, créeme, yo ya estoy convencido, sé un poquito más que tú. Ahora la oración aplícala al revés y dile: Señor, dirígeme. Señor, ¿voy bien o me regreso? Señor, ¿cómo estoy gastando mi economía? Señor, ¿cómo estoy tratando a mi pareja? Señor, ¿cómo estoy educando a mis hijos? Señor, ¿cómo voy en el trabajo? Y entonces la oración te sirve para que Dios te dirija a ti, no para que tú lo trates de dirigir a Él. Eso se ve reflejado cuando entendemos la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Y déjame, voy al último punto, mira. Mi Padre Celestial está en todo lugar. Esto significa que es omnipresente. Ándale, ahora sí ya se aprendieron 3 palabras nuevas: omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ya hay omnis por todos lados, ¿verdad? No, que Dios todo lo puede, todo lo sabe y está en todos lados. Y qué precioso salmo, Salmo 139, 7 al 12. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también te encontraría. Allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me daría tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. La omnipresencia de Dios. Hubo una vez que... Ay, sí está mi suegro aquí. Chispas, bueno. Suegro, tiene los oídos. Tal vez él no sabe. Hubo una vez que un pastor... estábamos teniendo... Los primeros 6 meses de mi matrimonio fueron bastante... ¿Cómo decirlos? Adrenalíticos. ¿Cómo diría Betty? Nebróticos. Sí. Gritos y sombrerazos y histeria por todos lados. Y entonces acudimos a un pastor muy, muy querido, que se llama Carlos Torres. Y entonces él me comentó: si tú estuvieras discutiendo con tu esposa en la sala de tu casa y de repente escucharas que alguien toca la puerta y abriera, así es tu suegro, ¿cómo te comportarías? Y yo, upsi, no. Y pues te está pidiendo que lo dejes entrar, y entonces él entra y se sienta en la sala. ¿Cómo seguirías discutiendo con tu esposa? Le digo: no, pues ya no seguiría discutiendo. Y le digo: ¿por qué? Pues porque ya está ahí mi suegro, pues ¿cómo voy a decirle lo que como le estaba hablando, en el tono en el que le estaba hablando? Y le dice: ¿te das cuenta cómo de tu suegro sí tienes temor y de Dios no? Dios es omnipresente y está allí en todos lados donde tú estés todo el tiempo. Y entonces me quedé y dije: wow, lo tengo aquí, que Dios es omnipresente, pero no lo he entendido en mi corazón. Y cuando yo no lo entiendo, entonces no se ve traducido en acciones. Muchas personas se van a quedar lejos del cielo por 30 centímetros. Porque tenían la Biblia aquí, pero no la bajaron acá. No la vivían, no la habían meditado, no la vivían. Porque hay veces que digo: oh, sí, yo sé que Dios es omnipresente, pero ahí estoy viendo pornografía. Y me escondo. Ahí está Dios. Allí dice que a donde te vayas, ahí está Dios. Oh, me voy a ir al Baronas, pero que nadie me vea para ir a jalar a la maquinita. Ahí está Dios. O le empiezo a gritar a mi esposa: ahí está Dios. O le estoy gritando a mi esposo, o estoy haciendo cosas que si no lo puedes hacer en público, entonces ahí está Dios. No te avergüenza el que Dios te está viendo. Pero ahí es donde nos damos cuenta que a veces nuestros ojos espirituales no están 100% abiertos. Esto que te comento es con un ejemplo. A mí me ha pasado y todos los días me lo tengo que recordar. Cuando le hablo a mi esposa, o cuando voy manejando y que ya se metió, ya tengo ganas de decirle que es el número 1 y me acuerdo y digo: chispas, Dios está aquí conmigo, Dios viene manejando aquí conmigo. ¿Por qué? O sea,
Tengo que ser una persona íntegra. Eso se le llama íntegro, ser el mismo en todas partes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le decía lo mismo, pero se lo decía en incredulidad cuando iban en el desierto. Ay, ¿por qué salimos de Egipto? Ya teníamos las ollas llenas de carne y aquí las estamos muriendo. Se lo decían a Dios en incredulidad, se lo decían quejándose, pero ni siquiera se lo decían a Dios, se lo decían a Moisés, porque en Dios no creían. Pero cuando tú le dices, le puedes decir lo que estás sintiendo a Dios, pero se lo dices con fe, esperando que Él es tu respuesta, y le dices, Señor, a nadie más puedo acudir. Y entonces Habacuc está haciendo eso y le dice, a grito te pido que me ayudes. Y entonces le está diciendo cómo se siente, pero tú no me escuchas. Se está olvidando que Dios está allí, porque cuando yo no entiendo la omnipresencia de Dios, le hago caso a mis emociones. ¿No te ha pasado que hay veces que dices, ay, qué bonita estuvo la alabanza, sentí la presencia de Dios? Y llegas otro domingo y como que vienes cansado, vienes emproblemado y ay, no sentí nada. Es que no se basa en sentimientos la presencia de Dios. Aunque la sientas o no la sientas, Dios está a la misma distancia, allí contigo. Pero aquí a Habacuc le está pasando eso. En medio del problema, la emoción nos hace actuar. Nosotros no vivimos por emociones, o no debiéramos de vivir o tomar decisiones por emociones, sino por convicciones. ¿Qué es la diferencia entre la emoción y la convicción? La convicción es un principio bíblico que lo sacas y lo aplicas y lo vives, como la convicción de que Dios es omnipresente y que me debo de portar igual, esté en lo solo de mi recámara o esté aquí en la iglesia. En todos lados me debo de portar igual, me estén viendo o no me estén viendo. Eso es una convicción. Una emoción es, ay, se me antoja portarme mal y nadie me ve, y como siento, o sea, se me está antojando algo, hay un sentimiento, voy y lo hago. Entonces aquí Habacuc, Habacuc le dice a Dios cómo se siente, y mira después la convicción de Habacuc en capítulo 3, versículos 17 y 19, y este texto me fascina. Dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestro campo nada de cosecha, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das rapidez de un venado, y me posees en lugares altos. Esa es una convicción. O sea, aunque haya o no haya, aunque vea o no vea, lo que está diciendo, dice, aunque no vean mis ojos higos en las higueras, yo sé que tú me vas a dar el sustento. Aunque no haya uvas, ni viñas, ni aceitunas en los olivos, Dios te va a dar, porque Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y entonces, aunque tú no lo sientes, tú vives por convicciones. Y aunque el precio de la gasolina suba, tú vives por convicciones. Aunque en la alabanza no sentiste nada, tú no alabas para sentir, sino tú alabas para decirle a Dios y que Él sienta. La alabanza, cuando cantamos, los cantos son para Él. Es como cuando llevas una serenata. Aunque tú tienes frío y estás a las 3 de la mañana allí, que tal si me avientas macetazo, pues no se trata de mí sino de ella. Y ahí estás, y ahí estás cantando esa salmo tan hermosa. Es para ella, es para que sienta ella. Es así, cuando le cantamos a Dios es para que Él sienta, no para que yo, es para Él. Eso es adoración, reconocer a Dios por lo que Él es. Entonces, el día de hoy, yo quiero que te lleves en tu corazón características que no solamente se queden aquí, sino que las bajes en tu corazón y que se vean reflejadas en tus acciones. Que cuando tengas un problema tú digas, tú eres omnipotente, Señor, tú tienes el poder para resolverlo y eres omnisciente y sabes por qué lo estás permitiendo. Entonces, aunque yo no lo comprendo, a mí se me hace una injusticia, aunque me lleno de angustia porque me gustaría salir como Superman y resolver el problema, tú eres Dios, Señor. Y entonces vamos a empezar a llevar un estilo de vida más relajado, más tranquilo. Me da tristeza cuando gente presume y hace ver como que el estrés, y lo platicaba el otro día Miriam en su predicación, de que hay veces que presumimos que estamos estresados como si fuera algo bueno, como si fuera una virtud.
Así lo hacen ver en las películas o en la sociedad, que si tú andas con tu café de Starbucks allí, porque tiene que ser de Starbucks, y son las 12 o 1 de la tarde y no has comido nada porque estás tan ocupado que no has podido comer nada más que tu cafecito, y ya andas allí. Eso es bueno porque estás trabajando mucho. No. Descansa en Dios. Tú haz tu parte, pero no te vuelvas, como le llaman los americanos, workaholic. No te vuelvas adicto al trabajo. Tú haz tu parte, pero tampoco pienses que tú eres Superman, ni actúes como él, de que tienes que estar resolviéndole los problemas a todo el mundo. Reposa en Dios. Porque muchas veces al momento de querer de salir allí como dice Dios, chispas, aquí está Joel que me estorba. Ay, yo que quiero hacer esta obra, este milagro, pero está metidote, estorbándome. A ver, ¿a qué hora se quita? Y ya hasta que yo me quito, eso sí, bien cansado y bien estresado, porque yo estoy jugando a ser Dios, dice, ahora sí puedo yo actuar. Ya sí, soldado Joel, ahora sí, vamos a hacer el milagro. Algo así sucede cuando nosotros queremos estar metido en todo y creer que nosotros vamos a producir el milagro. Así que con eso en tu corazón yo te voy a pedir que cierres tus ojos allí en tu lugar y que hagas que tú platiques con Dios o me sigas en esta oración diciéndole a Dios que nos ayude a confiar más en Él. Padre Santo, te damos muchas gracias por ser el Padre perfecto. Gracias, Señor, por este día en el cual podemos celebrar ese regalo que tú nos has dado, en el cual podemos ser padres. Señor, pero sobre todas las cosas celebramos y descansamos en el hecho de que tú eres el Padre perfecto, en que aunque nuestros padres terrenales, Señor, han cometido errores y algunos de ellos no han dejado muy buen ejemplo, Padre, tú eres el Padre perfecto y tú tienes estas características tan preciosas que nadie en el universo tiene. Tú estás en todos lados, Señor. Tú todo lo puedes y tú todo lo sabes. Gracias, porque de ahora en adelante, Señor, cada que tengo un problema quiero venir y preguntarte a ti primero qué debo de hacer, porque tú lo sabes todo. Señor, que cuando tengo un problema que no puedo resolver, en lugar de estresarme, te lo traigo a ti y te digo, Señor, ¿qué hago? ¿Está dentro de mi responsabilidad o se salió? Y si se salió, Señor, ayúdame, como dice en Filipenses 4:6, Señor, a no afanarme por nada, sino más bien en oración, traértelo todo y darte gracias, creyendo que tú vas a responder. Ayúdame a no afanarme, ayúdame a no estresarme, Señor. Ayúdame a entender de que tú estás conmigo en todas partes, Señor, que tú eres omnipresente, Señor, y que se vea reflejado en mi integridad, en que me porte bien, no importando si estoy solo o estoy acompañado de una multitud. Quiero ser transparente porque vivo para ti, Señor. Quiero agradarte a ti, quiero que tú seas mi motivación de vivir. Agradecido estoy por la vida eterna, Señor. Es lo menos que puedo hacer, es decirte, quiero vivir y ser a tu semejanza, agradándote a ti, no estar dejándome llevar por mis emociones, por mis antojos, por mi pecado, Señor. Ayúdame. Dile ahí en tus palabras si tú estás teniendo problemas para creer en Él. Él ya lo sabe, tú díselo y Él te escucha y Él honra a aquel que se acerca con fe, aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado. Dice su palabra que Él no desprecia. Él está aquí para abrazarte y para decirte, yo te voy a ayudar en tu angustia, porque si para ti es importante, para mí también lo es. Si para ti eso te causa estrés, déjame que yo voy a actuar. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y en un acto de fe yo te voy a pedir que cantes este canto, descansando en Él y diciéndole, Señor, aunque mi emoción tal vez sigo con estrés, en una decisión de fe yo te digo, descanso en ti. Gracias, Papá. Gracias.
milagros. En ocasiones anteriores yo